Muy bien, vamos a hablar ahora de John Dewey. John Dewey, uno de los filósofos y pedagogos más importantes en Estados Unidos, más representativo durante el siglo XX. Él nació en Burlington, en el estado de Vermont, en 1859. Después se graduó en la Universidad de Vermont en el 1879 y ejerció como profesor un corto periodo de tiempo. Estudió también filosofía en la Universidad John Hopkins, donde, digamos, estuvo muy influenciado por todo, digamos, el idealismo neo-hegeliano, ¿no? Después, en 1884, se doctoró con una tesis sobre la filosofía y la psicología de Immanuel Kant. Y digamos que toda su filosofía, la filosofía de Dewey, se centraba en la vinculación entre la teoría y la práctica. Y eso, bueno, pues se puede apreciar en general en su idea, ¿no? Filosófica, en su idea pedagógica, ¿no? Eh, el principal concepto que se relaciona, ¿no? Con la teoría de Dewey, además uno de los más, digamos, importantes en todo su pensamiento, es la experiencia. La experiencia entendida como la interacción entre la persona y su contexto físico y social. Por tanto, la importancia de la educación centrada en la experiencia radica en que, bueno, pues el aprendizaje va a resultar atractivo e interesante para los estudiantes, pero eh, implica un grado de dificultad encontrar las experiencias que le van a resultar atractivas, que además son las que van a poder generar el interés por lo que se estudia, por el otro, lo cual va a ser, digamos, la base para poder tener experiencias futuras eh, también interesantes y atractivas, ¿no? Dewey, bueno, pues digamos que se centra, como decimos, en ese aprendizaje que a través de la experiencia sea atractivo y sea interesante. Y bueno, pues como decimos, la dificultad en encontrar esa experiencia es donde radica la dificultad, ¿no? Dewey, bueno, pues en su perspectiva personal es un activista social. Él, digamos que quiere que haya una reforma social, una reforma educativa. También, bueno, pues en cierto modo, él pues tiene una posición instrumentalista, es decir, él plantea evaluar las teorías en función de la utilidad que tienen las mismas, ¿no? Y bueno, pues su postura política pues está plasmada, ¿no? En la democracia, ya que para él la democracia es libertad, ¿no? Es decir, él tenía una firme convicción de que la democracia es libertad. Un pensamiento que, bueno, pues digamos, tuvo una repercusión muy importante en su concepción sobre la educación. Por tanto, aquí pues tenemos una primera eh, influencia gruesa, ¿no? En el pensamiento de Dewey, ¿no? Lo que sí es cierto es que Dewey tiene muy clara una idea, y es que hay que aprender haciendo, ¿no? El concepto de learning by doing, ¿no? Aprender haciendo. Ese pragmatismo, ese instrumentalismo en el que él se basa, es decir, eh, la experiencia va a tener un peso importante y él, bueno, pues eh, digamos que una teoría pues se debe sustentar en la práctica. Y claro, pues él consideraba el pensamiento como un instrumento para resolver problemas y el conocimiento pues como la sabiduría que se lograba a través de la solución de esos problemas, ¿no? Por tanto, para él, para que hubiese también una experiencia y una educación experiencial, por tanto, era crucial que hubiese una continuidad, es decir, una continuidad a través de la cual pues se va a establecer una relación entre las experiencias previas y las experiencias posteriores o futuras, ¿no? Fijaos qué relación tan potente tiene este pensamiento con la teoría de Vygotsky después, ¿no? De que al fin y al cabo pues hay que sustentarse en los conocimientos previos, ¿no? Para la construcción de los nuevos conocimientos, ¿no? Entonces, la experiencia se tiene que sustentar en continuidad y en interacción. Interacción a través de la cual se va a establecer una relación entre el pasado de la persona y su contexto actual, ¿no? Él, bueno, pues digamos que se basa, su propuesta pedagógica se basa eh, en un concepto que, bueno, es la educación progresiva, ¿no? Progress o Progressive Education, ¿no? Que es la forma en la que en los Estados Unidos se denomina, digamos, a ese movimiento de escuela activa, ¿no? Entonces, pues, planteando esta corriente pedagógica de la escuela activa, el profesor es simplemente un guía, cuyo papel es estimular, orientar a los estudiantes a través de
un proceso que propicie un desarrollo integral, un desarrollo armónico de sus capacidades, con la finalidad de integrarse en la sociedad. Y digamos que comprende dos aspectos, el de la información o instrucción académica, es decir, formar a la persona, instruirlo, y el de la formación de hábitos y actitudes con base a una escala de valores. Por tanto, la escuela activa es la escuela de la acción, del trabajo de los alumnos guiados por el maestro, porque son ellos, los alumnos, quienes investigan, quienes procesan la información, responsabilizándose conjuntamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Tiene unos fundamentos pedagógicos, claro, ¿no? La escuela activa, que son esos que veis ahí, ¿no? El respeto a la personalidad de cada estudiante, la educación personalizada, adaptada a la persona, a todas sus dimensiones, la educación para la sociedad, el desarrollo de la creatividad, libertad individual y respeto, es decir, son principios muy importantes dentro de la escuela activa, ¿no? Digamos que básicamente Dewey nos habla de, digamos, impulsos innatos, ¿no? Que tiene el individuo. Esos impulsos innatos, pues son comunicar, construir, indagar, expresarse. Y bueno, pues ve los recursos naturales como un capital, ¿no? Un capital que, bueno, pues que tenemos ahí, ¿no? Las personas, que tienen los individuos. De ahí que la educación implica, pues, una continua reorganización de la experiencia, ¿vale? De ahí la necesidad de vincular los procesos educativos con los procesos sociales. Digamos que en términos generales, la filosofía de la educación de Dewey se centra en la formación de personas capaces de construir, capaces de mantener una sociedad donde prevalezca la democracia. Para ello, bueno, pues las escuelas tienen la función de propiciar la libre participación de los estudiantes. ¿Cuál es el propósito de la educación para John Dewey? Bueno, pues el propósito de la educación es el cambio social, el desarrollo institucional, y por tanto hay que desarrollar una serie de prácticas acordes a las demandas y a las necesidades de la sociedad. La educación, al fin y al cabo, pues representa la expresión de la individualidad, es decir, la expresión de la persona. No estamos hablando de cualquier cuestión, ¿no? Sino que representa la expresión de su individualidad, de su libertad y de su capacidad para establecer relaciones con otras personas desde ese marco de libertad. Por citar algunas obras importantes de John Dewey, principalmente Democracia y Educación, bajo mi punto de vista es una de las obras más, bueno, al menos de las que más he disfrutado yo, ¿no? Y bueno, él en Democracia y Educación describe el modelo de escuela basándose, digamos, en la geografía, es decir, cómo el área de conocimiento que permite a la persona tomar conciencia de aspectos relacionados con la ecología, con el medio ambiente. La historia, bueno, puesto que a partir de la historia, digamos, se puede explicar el presente y a partir de su relación con el pasado hacer una prospectiva del futuro. La ciencia, bueno, pues la ve como un elemento para transformar el conocimiento empírico, ¿no? Eso, digamos, en términos generales, en su obra Democracia y Educación. Y después en su obra Mi credo pedagógico, pues Dewey manifiesta ideas sobre la educación, la democracia, la filosofía, la psicología, y es una obra, bueno, que está integrada por distintos artículos, ¿no? Entonces, pues, él manifiesta, pues, sus creencias a lo largo de esos artículos respecto a cada uno de los aspectos y, digamos, eh, creo que, ¿no? De ahí mi credo sobre educación, digamos que lo que cree es cómo debe estar la escuela, ¿no? Entonces, la escuela, según en su opinión, pues, deberían ser, como decimos, agentes de cambio, ¿no? Hay obras más diversas de Dewey, como Las escuelas del mañana, Vida y educación, La escuela y el niño, perdón. Y bueno, sin duda, John Dewey representa un referente tanto teórico como metodológico en todo lo que supone filosofía y educación. Pues muy bien, muchas gracias por vuestra atención y hasta aquí este vídeo.